Bien, procedo ahora a compartir pantalla con ustedes para iniciar ya lo que es el contenido propio de la materia. Para iniciar, estimadas estudiantes, recuerden, por favor, leer cuidadosamente la orientación académica de la asignatura, revisar el material didáctico previo a la sesión sincrónica respectiva, frecuentar el entorno de la asignatura, especialmente el foro de avisos y el correo interno. Al preparar su respuesta a los instrumentos de evaluación, cuide su redacción, particularmente respecto de la ortografía y vicios del lenguaje. Al incorporar sus instrumentos de evaluación al entorno, utilice el formato PDF e identifique el archivo con su nombre según se explica en la orientación académica. No existe reposición de instrumentos de evaluación. No presentar uno de tales instrumentos implica prácticamente la pérdida de la asignatura. La inserción de material ajeno presentado como propio, transcripción literal de textos, información de la Internet, entre otros, en los instrumentos de evaluación se considera plagio y provocará la invalidez del instrumento, además de eventuales sanciones académicas. Es fundamental que el estudiantado revise todo el material del curso, tanto la unidad didáctica como el material asignado, pues todo será evaluado. No se recibirán instrumentos de evaluación que no sean entregados en la fecha, hora y en la sección de la plataforma destinada a entregas. Los resultados de los instrumentos calificados se entregarán 16 días después de finalizado el periodo de entrega del instrumento. Las dudas sobre las actividades evaluativas, el contenido de la asignatura, el uso de la plataforma, entre otros, deben plantearse únicamente al docente encargado del curso por medio del foro de dudas. Ahora bien, empezamos ya en lo que es la materia de la asignatura. Como tal vez ustedes recuerdan, la teoría de la comunicación que tanto hemos revisado desde la primaria, pasamos por la secundaria y ahora a nivel universitario en el que están, propone que existe una comunicación que es posible definir como la transmisión de mensajes mediante un código común. Esto, además, esta teoría establece que existen lo que Jacobson, un lingüista europeo, creo que es, si no me equivoco, o es ruso o es yugoslavo, no recuerdo muy bien exactamente su procedencia, pero sí tenemos identificado que es un lingüista, ¿verdad? Para aquellos que quieran mayores detalles pueden consultar en internet el nombre de Roman Jacobson. Bien, Jacobson nos propone que existen elementos de la comunicación, particularmente 6 elementos, le da énfasis a 6 elementos. El emisor, quien es el que emite la codificación, el mensaje, que consiste en los enunciados, lo que queremos transmitir, el mensaje que queremos transmitir, la idea, sentimiento, emoción. Y en el caso principal de ustedes, la información, del que se trate el objeto de la comunicación. Tenemos un receptor, que es el destinatario. Tenemos un código verbal, un código no verbal, ¿verdad? Nos interesa particularmente en este curso el código verbal, el código lingüístico. Entiende ese código lingüístico como aquel que se articula a través de signos lingüísticos, ¿verdad? Vamos a tener también una comunicación no verbal. En el canal, pues sería el medio por el cual se realiza la comunicación. Puede ser por carta, puede ser por teléfono, puede ser disculpen, voy a quitar el sonido del teléfono en este momento. Vamos a ponerlo un poco ahí. Porque lo tenía silencio, me extraño que suena una vez. Ok. Disculpen, decíamos entonces que el canal es el medio porque se utiliza, puede ser la carta, el teléfono, el internet. En el caso de ustedes tienen radios de comunicación, tienen otros medios. El referente es el contexto del mensaje, de lo que se habla.
el contenido principal del mensaje. Bien. A partir de esta teoría de la comunicación, corrijan ahí, por cierto, dice funciones del lenguaje cuando debe decir lenguaje, pues disculpen el error ahí, la omisión de esa letra. Dependiendo del énfasis, en la teoría de la comunicación dice que existen diferentes funciones. Esto quiere decir que dependiendo la intención que ustedes tengan, la intención comunicativa, así van a utilizar una u otra función. Por ejemplo, si ustedes utilizan la función emotiva, esta está orientada a los sentimientos del emisor. Esto quiere decir, por ejemplo, para utilizar una función, un concepto bajo diferentes funciones, podríamos analizar, por ejemplo, el concepto de sustantivo mesa. Yo puedo utilizar el sustantivo mesa para emitir un sentimiento, una opinión, una emoción, por eso es el nombre de emotiva. Y entonces digo yo, ¿esa mesa me gusta o no me gusta? ¿Esa mesa es cómoda o no es cómoda? Por otro lado, la función conativa o apelativa, lo que privilegia es el receptor. Vean que aquí estamos dándoles una idea de cuál de los elementos de la comunicación que utilizamos se privilegian cuando utilizamos el lenguaje en una función determinada. Si nosotros utilizamos la función conativa o también llamada apelativa, lo que tratamos de hacer es motivar al receptor para que haga o deje de hacer algo. Un ejemplo de la función apelativa es cuando, sin decirlo, bueno, una función apelativa típica es precisamente, y ustedes que la tienen muy, los que están ya en ejercicio de la función policial, las tienen, una función apelativa típica son las órdenes que nos dan nuestros superiores. También lo pueden ser una insinuación, una apelación. Por ejemplo, en el caso de la mesa, vamos a seguir utilizando ese sustantivo para las diferentes funciones. En el caso de la mesa, en la función emotiva yo dije que me gusta, no me gusta, qué mesa más fea, qué mesa más incómoda, qué mesa más cómoda, pero en la función apelativa yo eh, podría decir, si es un mandato, tráigame esa mesa. Si es una apelación, ¿podría usted por favor traerme esa mesa? O yo voy caminando con mi esposa o con mi esposo, dependiendo del género y dependiendo de la preferencia sexual. Recuerden que ahora no es, podría ser usual que sean esposo y esposo y esposa y esposa, pero digamos que estamos en un contexto normal y yo voy con mi esposa, o digamos, no normal, porque ahora todo es normal, pero un contexto usual para utilizar una forma políticamente correcta, porque la heterosexualidad parece ser digamos, la que predomina. Entonces yo voy con mi esposa y voy pasando frente a un almacén, el Goyo, y mi esposa dice, qué linda mesa, qué linda se vería en la sala de la casa. Eso es una apelación, eso es una indirecta para que ustedes que le compren esa mesa, ¿verdad? Lo mismo que cuando ustedes llegan a algún lugar y dicen, qué rico huele, puro café. En pocas palabras, ustedes están indirectamente solicitando que les inviten a tomarse un café, o qué rico huele para que les inviten a almorzar. La función metalingüística privilegia el código, es decir, la mayor importancia la tiene el código, el sistema de signos que estamos utilizando. Ejemplo, la gramática de una lengua. Cuando ustedes usan la función metalingüística, utilizan el idioma, el lenguaje, para explicar el lenguaje. Bueno, ¿cómo se come esto? ¿Qué quiere decir el lenguaje para explicar el lenguaje? Por ejemplo, yo voy a decir mesa. Si voy a utilizar la función metalingüística, voy a decir mesa, sustantivo femenino singular. Esa es la función metalingüística, porque ustedes normalmente en una función, en otro tipo de función, no van a decir, mire, necesito que me traiga el sustantivo femenino singular denominado mesa. Obviamente dirían, están locos ustedes, que es esa manera de hablar. Lo que quiero decir es que los lenguajes especializados son metalingüísticos, así la gramática, así la medicina, así la biología. Por ejemplo, pensemos en biología, vamos a decir, caballo.
En gramática, usando la función metalingüística, podemos decir sustantivo masculino singular. Ahora, utilicemos la biología. Caballo, mamífero cuadrúpedo de la familia de los equinos. Obviamente, dependiendo de la función que ustedes tengan, si son un profesor de biología, van a definir ese caballo como un mamífero cuadrúpedo de la familia de los equinos, mientras que si están dando una clase de español, van a decir sustantivo femenino singular, y sería totalmente anómalo que le dijeran a un amigo, qué ganas de ir a montar un mamífero cuadrúpedo de la familia de los equinos, para decir que qué ganas de ir a montar a caballo. Vean que entonces cada función tiene sus usos. La función poética, por otra parte, en esta predomina el contenido, el tratamiento que le demos al mensaje, ¿verdad? El tratamiento que le demos al contenido del mensaje. Por ejemplo, si yo digo mesa, función emotiva, repito, qué fea mesa, conativa, qué linda esa mesa, compra mesa, mesa, metalingüística, mesa sustantivo, femenino singular, poética. Vamos a pensar, no soy un buen poeta, pero vamos a tratar de crear un verso con eso y vamos a decir que la mesa de tu espalda, donde tomo todas las noches el vino de tus besos, para decir algo así, ¿verdad? Yo sé que se están riendo ahí con ese poema que me inventé, pero es para una idea, para decirles que, por ejemplo, la función poética lo que hace es desplazar el significado normal de las palabras a otro significado especial, dándole un tratamiento diferente. Así, si yo digo, la catarata que cae sobre tus hombros, me refiero al cabello, y si yo digo que si eso, que utilizando una metáfora, que las perlas de tus ojos para referirme, perdón, las perlas de tu cara para referirme a los ojos, obviamente estoy usando una metáfora, porque primero, es imposible que caiga agua que caiga un río como una catarata, el cabello sea una catarata. Imagínense si se trata del María Aguilar, las cosas que le van a bajar por el pelo, frijoles, macarrones, etcétera. Y además de eso, imagínense el terror que sería que una persona tenga, en vez de ojos, que tenga perlas. Sería como un maniquí, como una momia, como algo tétrico realmente. Esto para darles el ejemplo de cómo podemos usar una misma palabra en diferentes funciones. La función fática, en la función fática lo que predomina es el interés por el funcionamiento del canal. Lo que tratamos de hacer con la función fática es tratar de comprobar que el mensaje haya sido transmitido adecuadamente. Por ejemplo, yo puedo usar la función fática. En ustedes es muy típico cuando se están, digo en ustedes para aquellos que ya son funcionarios, que son oficiales de la policía. Por eso digo en este caso, porque hay algunos que sé que hasta ahora están estudiando, pero los que ya están en ejercicio utilizan mucho la función fática a la hora de decir, me copia, me escucha. Ese tipo de comprobación de que el canal está funcionando es la función fática. Finalmente, la función referencial. En la función referencial predomina la realidad, predomina el contexto. En ese sentido, y dadas las características que tienen los documentos policiales, el énfasis de los documentos que ustedes en algún momento van a redactar es a partir de la función referencial, porque ustedes dan información. La función referencial sirve para transmitir información. Volvamos al ejemplo de la palabra mesa, función referencial. Mesa. La mesa es una superficie, generalmente es una superficie horizontal que se soporta sobre 4 bases verticales y que sirve para tiene diferentes funciones, puede servir para comer, puede servir para escribir. Esta es una función referencial, ustedes dicen de la mesa, por ejemplo. La mesa tiene una superficie de 40 centímetros por 70, tiene una altura de 1 metro, es de madera, es de metal, etcétera. Todo esto es función referencial. De hecho, entonces, insistimos, la función que va a predominar en los documentos policiales es la referencial. Ahora vamos al contexto de la documentación policial respecto de esos elementos que analizamos. Como ustedes pueden ver, el emisor
va a ser un policía en ejercicio de las potestades de ley. El receptor normalmente va a ser una autoridad administrativa o judicial. En el mensaje, como característica, por predominar la función referencial, el mensaje debe ser unívoco. ¿Qué significa unívoco? Bueno, que tiene una sola interpretación. Debemos evitar la polisemia, el hecho de que una cosa pueda significar diferentes, tenga diferentes significados. El código, por lo general, va a ser escrito, aunque perfectamente, aun cuando la diferencia podría ser que ustedes ahora utilicen una tablet para ello, no deja de ser escrito, aunque sea de forma digital, sigue siendo el código va a ser el código escrito, el código verbal. El canal va a responder a las exigencias procesales, es decir, va a tener un formato, va a tener un predominio de la función referencial, etcétera, etcétera, precisamente porque el objetivo es servir como base para la activación del sistema de justicia. Como referente, el contexto, en cuanto al contexto de documentación, van a predominar los textos funcionales, es decir, los textos que tienen una función determinada. ¿Cuál va a ser esa función? Pues la persecución de un delito, un acta de observación, un acta de descargo. Eso va a ser tan variado como las funciones que ustedes cumplan, porque si hay alguien que se encuentra con situaciones, digamos, no anormales, pero sí particulares, y que encuentran una gran cantidad de situaciones en que no son usuales, son precisamente las fuerzas policiales del país. En este sentido, vamos a tener que diferenciar entre la comunicación escrita y la comunicación oral. En la comunicación escrita, el canal, ¿verdad?, utiliza grafemas, es decir, letras. Es más elaborada, contiene auxiliares de puntuación, de entonación, es perdurable, se mantiene en el tiempo y el contexto se incorpora en el documento. En cambio, la comunicación oral utiliza fonemas, es decir, sonidos, es espontánea, utiliza recursos expresivos, pausas, gestos, la posición, el tono, los silencios, es fugaz, es decir, una vez escuchada se esfuma, salvo que se grabe, normalmente se la lleva el viento, como diríamos, como se diría en latín, verba volan, las palabras vuelan, scripta manen, los escritos permanecen. Las palabras vuelan y los escritos permanecen, dice la frase en latín. Y en el contexto oral, el contexto es compartido, es sincrónico, las personas están actuando al mismo tiempo. Respecto de la redacción profesional, vamos a tener construcciones sintácticas de fácil comprensión. Esto significa, no es que vamos a tener, vamos a buscar. El objetivo es tratar de redactar documentos policiales con construcciones sintácticas de fácil comprensión. Bueno, recordemos qué es la sintaxis. La sintaxis es el orden de los elementos que contiene una oración, mientras que la morfología estudia cómo se construye una palabra, por ejemplo, de camión, camioncito, camioncillo, aquello que ustedes estudiaron que se llamaba sufijos, prefijos, para decir prefabricado. Sabemos que el sufijo pre se coloca antes. Cuando decimos calzón, calzoncillo, el hillo se coloca al final. Esa forma de estructurar es la morfología, mientras que la sintaxis es el orden que deben tener las palabras dentro de una oración. Repito, la morfología estudia la composición interna de cada palabra y la sintaxis estudia la composición interna de la oración. Así, vamos a tratar de tener un sujeto claramente definido. Vamos a seguir el orden, en lo posible, el orden lógico de la oración. El orden lógico de la oración en oraciones predicativas es el sujeto, el verbo y el predicado. Por ejemplo, al llegar los oficiales notaron que el sujeto portaba un arma de fuego. Vean que aquí tenemos un sujeto, tenemos cierto predicado, o vamos a poner una más sencilla. La policía decomisó un arma de fuego. Vamos a hacerlo todavía más sencillo. La policía, sujeto,
decomisó, verbo, un arma de fuego, predicado. Entonces, llamamos a este tipo, a este orden, el orden lógico de las oraciones. En cuanto a las segundo tipo de oraciones, van a ser principalmente las llamadas copulativas o atributivas, que lo que tienen son aquellas que se construyen, con el verbo ser y estar. El hombre es alto, el hombre es sospechoso, es moreno. Entonces tenemos el sospechoso sujeto, el sospechoso sujeto es el verbo y moreno el atributo. En ambos casos vean que el orden es sujeto, verbo más predicado. Vamos a tratar de obtener una identificación correcta del sujeto pronominal. ¿Qué es el sujeto pronominal? Un sujeto que normalmente está sustituido por un pronombre o por un adjetivo. Por ejemplo, si yo digo, llegamos al lugar de los hechos y el vecino estaba discutiendo, dos vecinos estaban discutiendo entre sí. La discusión aumenta de intensidad y uno de ellos se desplaza y se mete a su casa. Podríamos entender. Es una discusión entre vecinos. ¿A cuál casa se metió? ¿La del vecino o a su propia casa? Este tipo de cosas deben tenerse claridad de cuál sujeto estamos hablando. La descripción debe ser cronológica y debe evitarse la subordinación excesiva. La subordinación excesiva es el uso de oraciones, por ejemplo, la maleta que llevaba drogas que se pueden clasificar. Este uso de qué y qué es lo que se conoce como subordinación excesiva. El vocabulario común y descriptivo. A esto se refiere que no debemos usar tipos penales, sino debemos describir las acciones. Los tipos penales dejémoselos a los abogados, ¿verdad? Y aunque muchos de ustedes, lleguen a ser abogados, porque hay una tendencia muy positiva, por cierto, de que los oficiales de policía estudien derecho, aparte de ciencias de criminología, ¿verdad? Ciencias criminológicas, hay una tendencia, no importa que sean abogados, tendrán la oportunidad de ejercer como abogados. Cuando sean oficiales de policía, no utilicen los tipos penales, porque esa clasificación podría ser un adelanto de criterio que entorpezca la administración de justicia. Yo no voy a decir el sujeto cometió hurto o robo agravado, esa calificación es propia de los jueces. Nosotros decimos, en el caso de un hurto, el sujeto aprovechó el descuido de la víctima para arrebatarle una bicicleta o robarle la bicicleta que estaba en la vía pública. O el sujeto rompió ventanas, e ingresó a la casa y sacó bienes valorados en no sé cuántos millones para describir un robo agravado. No utilicen, repito, en la redacción, que estamos hablando de redacción de documentos policiales, no utilicen claves policiales y no utilicen el argot de la delincuencia. No utilicen pucho, mota, se le decomisó un pucho de mota. No, pues se le decomisó lo que parece ser un aparente marihuana, una cantidad considerable, etcétera. Descarten el lenguaje discriminatorio desde el nica ese, el negro, la puta esa. Vamos a tratar de descartar el uso de ese tipo de sustantivos, a menos de que sea una acta de observación, ¿verdad? En la que nosotros estamos transmitiendo literalmente lo que dijo el otro, porque eso va a servir, por ejemplo, para un proceso de injurias y calumnias. Continuando con estas construcciones sintácticas de fácil comprensión, vamos a encontrarnos, por ejemplo, con lo que se llama vicios del lenguaje. La ambigüedad o anfibología es el caso que vimos típico de su casa. ¿La casa de quién? El queísmo, ya lo vimos, es el uso abusivo de la conjunción que. La redundancia es repetir lo que ya de por sí un concepto tiene dentro. Hemorragia de sangre, porque hemo significa sangre, ragia significa emanación, entonces hemorragia de sangre es redundante. También salga para afuera, suba para arriba, entre para adentro, ese tipo de cosas son redundantes. La concordancia se refiere a la relación que debe existir
a la concordancia que debe existir entre el sujeto y el verbo. Por ejemplo, vean que en este caso, el grupo de hombres, aunque hombres es plural, el grupo es singular. Entonces tenemos que decir, el grupo de hombres recorrió, en vez de el grupo de hombres recorrieron el lugar. El grupo de policías recorrió el lugar y no el grupo de policías recorrieron el lugar. El uso del gerundio, recuerden que el gerundio no se utiliza como adjetivo, no puede acompañar a un sustantivo calificándolo, como en este caso se encontró valija conteniendo. Ahí, valija conteniendo está utilizando el gerundio como un adjetivo y ese uso es incorrecto. Así es que deben utilizar, se encontró valija que contenía estupefacientes. Deben tratar de usar un lenguaje impersonal. No utilicen el yo llegué, yo estuve, nosotros llegamos, nosotros advertimos, etcétera, etcétera. En cuanto a la puntuación al servicio de la comunicación, recordemos lo que ya analizamos en el colegio. El punto separa enunciados, la coma sirve para hacer enumeraciones, incisos, listas. Los dos puntos sirven para hacer enumeraciones por clase o categoría, las comillas para resaltar o referenciar y los signos de admiración para recalcar el contexto, un contexto emotivo. Ya realmente pasaríamos ya a la parte del informe policial que corresponde a materia de la próxima sesión sincrónica. Entonces, en este momento, pues ha terminado mi presentación y procedemos entonces ahora a consultar, a responder consultas en audio, si así lo desean, o por medio del chat. Bueno, parece que no hay dudas. Espero que haya sido muy clara la explicación y esperaría por lo menos escuchar que han comprendido la materia y que ha sido clara la explicación. En todo caso, recuerden, tienen el foro de consultas, se activa también el proyecto, pueden hacer cualquier consulta. Ya más o menos les expliqué cómo funciona el foro de consultas. Ustedes preguntan y en el plazo máximo de 24 horas, si entra en un horario normal de 7 a 4 de la tarde, 7 a 5, se contestará en el plazo de 24 horas y si entran fuera de horario, porque pueden presentar a la hora que ustedes, en la madrugada, lo que sea, se tomarán como recibidas al día siguiente y se contestarán en el mismo plazo de 24 horas. Buenas tardes, profesor. Bueno, sí, a mí me quedó todo súper claro. Lo único que tenía una duda era, pero digamos, con lo del proyecto que dice que se abre mañana, hay tiempo hasta el 5 de octubre, ¿es? Correcto, sí, digamos, está disponible a partir de mañana, ya a las 7 de la mañana. Incluso puede ser que ya desde la madrugada pero no se van a levantar. No creo que sean tan intensos para entrar si lo son, pues en buena hora, pero ya mañana se habilita, tienen que entrar a la pestaña que dice módulo 2. En el módulo 2, ahí va a encontrar, al final va a decir proyecto 1, entrega. Hacen clic ahí y van a encontrar el machote del proyecto. Descargan el machote, lo llenan, en Word lo llenan, lo transforman en PDF y lo suben en plataforma.
Ese es el procedimiento. Cualquier duda que tengan, estoy para servirles. Excelente, profe, gracias. Con gusto. Les repito, esta sesión fue grabada a partir de la presentación de las láminas, ¿verdad? Que ustedes vieron, a partir de que les compartí la pantalla y tendrán acceso la próxima semana por si la quieren revisar. Además, recuerden que hay una sesión asincrónica que fue subida desde el sábado 25, que también contiene la misma materia, nada más que no tiene esas indicaciones que se dieron, esas sugerencias que se dieron para el curso, y además de eso, pues no tiene la participación de ustedes como tal, ¿verdad? Es asincrónica, es sin participación, pero la tienen disponible. Bueno, si no tienen más preguntas, voy a esperar que cada uno de ustedes se vaya saliendo de la reunión para descartar que he dejado a alguien sin consulta, y una vez que todos estén fuera, pues daremos por concluida la sesión. Esta sesión, les agradezco mucho su participación y estoy para servirles, y les agradezco mucho para aquellos que están en ejercicio el trabajo que realizan tan sacrificado, sobre todo en estos tiempos de COVID. Cuídense mucho. Traten en lo posible seguir todas las indicaciones para no contagiarse de esta pandemia y para seguir contando con la protección de ustedes, que es de hecho, una vez más se les agradece el trabajo que realizan en favor de la población. Muchas gracias, profe. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Gracias, Pablo. Carol, ¿tienes alguna consulta? No, señor, gracias. Con gusto. Buenas tardes para todos. Buenas noches. Buenas noches.